Podemos abrir nuestra Biblia. Génesis. En Génesis. Vamos a ver, Génesis, capítulo 14. Okay. En Génesis capítulo 14 podemos ver que están creciendo la familia. Está creciendo la familia de Abraham. Y cuando digo crecer, estoy hablando en el aspecto de aquellos que creen en Dios, en aquellos que confían y que alaban al Señor. Y vemos que aquí encontramos a Abraham y a Lot, que empiezan a crecer. Su familia de Lot empieza a crecer junto con sus ganados, junto con todas aquellas personas que le siguieron, y más aparte también su misma familia que iba creciendo. Y también vemos por parte de Abraham que igual su familia se está expandiendo y sus animales también. Entonces hay un conflicto, ¿verdad? Entonces me gustaría nombrar este devocional, se llama En tiempo de problema, Dios te manda ayuda. Entonces vemos nosotros que en Génesis capítulo 14 vemos que ha pasado ya si pueden ayudar a mi hermana un poquito a encontrar. Bueno, vemos nosotros aquí que ¿sí lo encontró? Ok, amén. Ok, entonces vemos nosotros que Abraham le dice a Lot, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si nos dividimos? Porque tenemos muchos problemas. Entonces Lot dice, perfecto. Y le dice, ¿a dónde quieres ir? Entonces Lot inmediatamente voltea y dice, ¿me dejas escoger a mí? ¿Sí? Y volteó a ver, y es como si estuviéramos nosotros vamos a suponer, en un país, si pudiéramos decirlo, a tercermundista, y te dan a escoger a dónde te quieres ir, ¿no? Entonces volteas para la tierra prometida, aquella que emana leche y miel, como decían antes, o como aquellos primeros pioneros que vinieron aquí a esta tierra, que dijeron, no, pues Dios nos manda a esta tierra donde emana leche y miel. Y ellos voltean y dicen, pues para allá. Lo mismo vemos a Lot. Él dice, pues si hay que escoger, yo escojo aquello verdecito que está por allá y hasta un río pasa por ahí. Y mira nomás, y se ve que viven bien esa gente, me voy para allá. No, lo pensó, no quiso ni investigar qué había ahí, ni nada. Él se fue, agarró toda su tribu, si se pudiera decir, toda esa gente que lo seguía, y se fueron para allá, con su ganado, con todo. Entonces cuando se fueron para allá, Abraham dijo, bueno, está bien, pues, ay, que Dios te bendiga, fue tu camino y el mío para allá. Volteó a ver a Abraham y vio todo desértico, dijo, híjole, hazte cuenta que volteó a ver para allá, para adelanto, ¿no? Y dijo, pues ni modo. Y la otra persona volteó a ver para Pandel. Bueno, dijo, ni modo, pues vámonos. Entonces vemos nosotros que aquí en esta historia, vemos que pasa un tiempo y vemos que Lot no necesita de la ayuda de Abraham. Lot se fue para su lado y Abraham se fue en su misma teología de conocer a Dios, en su manera de conocer a Dios, a alabarle, a hacer holocaustos, sacrificios, y siguiendo él adorando al Señor y escuchando la voz de Dios. Pero Lot ya no se sabe qué pasó en ese aspecto. No se sabe si siguió él haciendo lo que hacía Abraham, de alabar al Señor, haciendo holocaustos. No se sabe qué pasó. Pero vemos nosotros aquí que en ese momento que está recibiendo el todo, si podemos decir, en Gomorra, él está recibiendo todo. ¿Por qué? Lo estoy diciendo yo, recibiendo todo en el aspecto de que su ganado tenía donde comer, su ganado tenía donde beber, su familia y todos aquellos que siguieron a personas que se iban reproduciendo, que iban teniendo más hijos y hijos, también tenía donde habitar. Entonces, para él decía, todo está bien, a mí me parece todo perfecto, y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Ya venimos a un lugar donde estamos viviendo mucho mejor y nos olvidamos de la gente que dejamos atrás, porque estamos bien.
Ahora, también otras veces inculcamos a otras personas a saber de Dios y les decimos, mira cómo leer la Biblia, cómo buscar los versos, cómo indagar con el Espíritu Santo, cómo nos guía y todo. Y ya cuando uno se separa, ya cada quien hace lo que él quiere, porque ya no está esa presión de esa otra persona diciéndome, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿no? Y ya, se les olvida. Entonces vemos así que empieza las dificultades para Lot. Y una de las dificultades es que 5 reyes quieren apoderarse de Sodoma y Gomorra. 5 reyes, imagínense, alrededor de Gomorra. Aquellos reyes grandes, poderosos, empiezan a decir, vamos a hacer guerra contra ellos y vamos a apoderarnos de su tierra. ¿Y quién va a decir algo? Somos 5 contra ellos. Nadie va a decir nada. Entonces, vean lo que dice en el verso 10 y 12. Capítulo 14, verso 10 y 12. Dice, y el valle de Sidium estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Entonces, vemos nosotros que en realidad hay un caos, si pudiéramos decir. Y ese caos es, córrele, ahí vienen por nosotros, ¿para dónde vamos? Para acá, para allá. Y empiezan a correr. ¿Por qué? Porque vienen aquellos y te van a matar. Entonces es cuando nosotros empezamos a ver que tenemos la necesidad de Dios. ¿Dónde está Dios? Yo creo que Lot dijo, ¿y Dios dónde está? Y ahora yo, que corrí para acá, buscando lo mejor, y tengo lo mejor, pero me olvidé de Dios. Me olvidé de Dios. Y he pecado, Señor. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Llega un momento en que dices tú, ok, tengo esto, tengo lo otro, tengo buen trabajo, tengo esto. Pero ¿y Dios? ¿Dónde quedó Dios? Me he olvidado del Señor. Y cuando vienen las dificultades es cuando corres y dices tú, necesito ayuda. Vas rápidamente con aquella persona que amas o que prefieres estar con esa persona, ya sea tu novia o ya sea tu papá, tu mamá, para que te resuelva ese problema. Ay, mamá, tengo problemas. ¿Qué crees? Pasó esto. ¿Qué hago? Entonces vemos nosotros aquí 2 puntos importantes, ¿verdad? Número 1 es que el Señor provee ayuda, hasta en los momentos más difíciles, porque Él nos ama. Amén. Nosotros vemos que Lot se olvidó de Dios. Y lo podemos decir de esa forma porque la Biblia no nos dice si él siguió haciendo lo que Abraham hacía, sino que él se fue. E inclusive podemos ver nosotros en el lápiz inspirado que dice que empezaron a hacer las cosas que ellos hacían, Sodoma y Gomorra. Inclusive, ¿qué pasó con las hijas de Lot? Después de que huyeron, y yo creo que pero esa parte de la historia, ya después de cuando destruyeron Sodoma y Gomorra, ellos huyeron y dijeron sus hijas, y ahora ya no va a tener descendencia mi padre. ¿Y qué hicieron? Emborracharon al padre de una por una, y una se metió con el papá. Cuando ya vio que estaba embarazada, dijo, ahora vas tú. Entonces, ¿por qué? Porque tenían esas ideas que pensaban que eran correctas, que estaba bien, no pasa nada, eso hacían allá. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Por eso tenemos que regresar a la Biblia, porque muchas veces nos empapamos de cosas de afuera y no nos acordamos de Dios, cuáles son sus principios. Y empezamos a hacer lo que la otra gente hace creyendo que está normal. Porque ellos lo hacen, ¿qué tiene? No pasa nada, yo también puedo hacerlo. Entonces empezamos a hacer ese tipo de cosas. Y vemos nosotros que aunque nos olvidemos de Dios, Dios provee. Vean lo que dice en el verso 13 al 16. Dice, y vino uno de los que escaparon. ¿De dónde? De Sodoma y Gomorra. Más bien de Gomorra, porque es donde estaba Lot. Dice, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Verso 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y el verso 15,
Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obá, el norte de Damasco. Y el verso 16, y él recobró todos los bienes, y también Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Entonces, vemos nosotros que aunque Lot se había olvidado, y aunque la tierra de Sodoma y Gomorra era una tierra que no tenían a Dios, vemos que aún así el Señor provee. Ahora, proveyó, pudiéramos decir, porque había un siervo de Dios que se había olvidado de Dios. Valga la redundancia. ¿Por qué digo yo eso? Porque Abraham dijo, voy a seguirte, Señor, en el capítulo 12. Y le dice, te quiero seguir, yo quiero ir a donde yo quiero escuchar tu voz. Y después de ahí dice que su sobrino le dijo, pues yo también voy. Y muchas veces así pasa. Muchas veces nosotros aceptamos el consejo de Dios, aceptamos lo que el Señor nos está llamando, y muchas veces hay otras personas que dicen, yo también quiero ir. Pero desafortunadamente esas personas no han tenido la experiencia que tú ya tuviste con Dios. ¿Sí me explico? Y muchas veces no debemos de juzgar a esas otras personas que, aunque se sienten que vienen sobre la ola, o en otras personas que vienen sobre eso que están mirando en ti, ellos también quieren hacerlo. ¿Sí me explico? Sí. Ellos también quieren, y ellos también dicen, ¿sabes qué? Yo quiero lo que tú has experimentado. Welcome, sister. Welcome. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Ahora bien. Amén, amén, brother. Ahora bien, nosotros vemos que el Señor provee ayuda para aquellos que le aman. Now we see that the Lord provides help for those that love Him. Aunque Lot se sentía afligido y se sentía triste por lo que estaba sucediendo. Even though Lot was feeling sad and discouraged for what was happening. Así es que nosotros miramos que en ese momento el Señor proveó, aún con todas las dificultades que Abraham pudo haber tenido en su mente pensando de su sobrino. We see that Lot was helped despite the difficulties that maybe have been going in Abraham's mind of how he was going to accomplish that. Y no sé si a ustedes les pasa que muchas veces personas que se han ido de la iglesia, en veces se nos hace difícil hablar con ellos. Perhaps you have experienced that people that have, or brothers and sisters that have left the church, to speak to them that they may come back. Y empezamos a juzgarlos. And we may begin to judge them. Empezamos a decir, es que ya se fue de la iglesia, allá hay que Dios le ayude. Yo ya no puedo ir para allá, ya es mundano. Or we say, well now let God help him, he's now a worldly person. Imagínense si Abraham haya pensado eso de su sobrino. Imagine if Abraham would have thought that of his nephew. Cuando dijo, ¿cómo que mi sobrino está en problemas? Si él quiso irse para allá, que resuelva su problema. How is it that my nephew is now in trouble? Well, he decided to be there. Well, let him now resolve his problem. Ahora, él lo que pensó fue amar a su prójimo. Acuérdense que desde el principio de la Biblia, ese principio de amar a tu prójimo, Dios lo ha establecido. The guiding principle of Abraham was that of loving his brother as himself, and we see that that's what his standards are all the time. ¿Sí se acuerdan como Caín y Abel? Do we remember Cain and Abel? ¿Se acuerdan cuando le dijo, ¿dónde está tu hermano, Caín? When the Lord asked Cain, where is your brother? El Señor ya le estaba diciendo, tú sabes ese principio, tienes que cuidar a tu prójimo. ¿Dónde está tu hermano? The Lord was saying, you already know that principle. Where is your brother? You should be taking care of him. Así es que en ese momento Abraham, él dijo, no, yo voy a ir a rescatar a mi familia. Yo voy a ir a rescatar a aquel que estuvo conmigo sacrificando sacrificios en los altares para Dios, el Dios creador. In that moment, Abraham thought, I'm going to rescue my nephew. I'm going to rescue him who was participating with me in the many sacrifices. Ahora, el punto número 2. Point number 2. No se olviden que el Señor no se olviden que el Señor siempre te ayuda. Let us not forget that the Lord always helps. Aunque tú pienses que no te va a ayudar. Even when we may think that He will not help us. Y nosotros vemos que
él al ser capturado, él ya se sentía que lo iban a, tal vez a matar, a él y a su familia. While he was being captured, he probably thought that that was the end of him, that he was going to be killed or his family. Él dijo, ya me quitaron todo lo que yo tengo, ya me lo quitaron. ¿Y ahora qué va a pasar con mis hijos, con mis siervos, mis sirvientes? Imagine that they have taken everything from him. What's going to happen now to his family, to his servants? Pero él no sabía que ya habían ido a avisarle que él había sido capturado. But he did not know that there was a messengers that went to Abraham to tell him his circumstances. Y él ya venía en camino. And he was on his way. Muchas veces ¿cuántos de nosotros hemos tenido muchísimos problemas y decimos, ya, se acabó esto? Y de repente algo aparece ahí que dice uno, ¿y esto cómo sucedió? Porque el Señor está trabajando ahí. How many times have we felt that, oh, well, this seems the end of the road, but yet the Lord comes up with light and a solution to our problems that, oh, wow, we didn't see it coming. Tal vez eso fue lo que pensó Lot. Maybe that's what Lot thought. Tal vez él dijo, ya, yo creo que estaba de prisionero. Ok, a ver a qué horas me van a matar. Maybe he felt as a prisoner, he kneeled down and said, oh, wow, when are they going to kill me now? Y cuando empezó a escuchar que estaban atacando de noche, dijo, ¿y ahora? ¿Y esto qué es? And when he heard the battling going on around him, he asked himself, what's going on? Y vean lo que dice en el verso 16. And let us see Genesis chapter 14, verse 16. Dice, y recobró todos los bienes y también Lot, su pariente y sus bienes, y las mujeres y demás gente. And the Lord recovered, Abraham recovered all the goods, and also brought again his brother Lot and his goods, and the woman also and the people. Thank you. Entonces, no nomás Abraham fue y dijo, voy a recuperar a mi sobrino porque es el que me interesa. No, él recuperó los bienes y más aparte otra gente que también... Había sido secuestrada. Y otra cosa, otra gente que tal vez habían sido apuntados como mundanos. Not only did Abraham recover Lot from captivity, but also his family and all the people that were there that they could be considered as worldly. Muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos, por ejemplo, a un lugar donde nos han dicho que nuestros seres queridos están y queremos nomás recuperar a nuestros seres queridos y nos olvidamos de la otra gente también. Perhaps we may have a family member that we want to reach out, but do we think about the people that surround that family member as people that also need to be rescued? Y nos olvidamos y desafortunadamente, ¿qué hacemos? Nomás pensamos nomás pensamos hasta cierto límite, no pensamos de una manera más abierta. We limit ourselves when we think only of people to reach that are just nearby, but we should think more abundantly, more wider. Ahora fíjense lo que pasó, el acto que hizo Abraham, porque ellos vencieron a 5 reyes. ¿Qué? Abraham, con toda su mansedumbre o sus siervos, vencieron a 5 reyes, con la ayuda de Dios, claro. And think about it. Abraham overcame 5 kings. Of course, it was not just Abraham, but it was the Lord working with him and with his servants. 318 overcame such many kings. Y vean qué es lo que hizo Abraham. Fíjense. And see what Abraham did afterwards. Verso 17 dice, Verse number 17. cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Abraham returned after he had defeated King Kedorlaomer and the other kings. Then the king of Sodom went to meet Abram in Sabe Valley, which is also known as King Valley. Entonces dice en el verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, que es Jerusalén, que conocemos como Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. King Melchizedek of Salem was a priest of God Most High. He brought out some bread and wine. Verso 19,
Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. And said to Abram, I bless you in the name of God Most High, creator of heaven and earth. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. All praise belongs to God Most High for helping you defeat your enemies. Then Abram gave Melchizedek a tenth of everything. Imagínense venir con todas aquellas personas que había ayudado, que había los reyes capturado. Viene él y él dice, espérense, venimos a ver a Melquisedec, porque él es el sacerdote de Dios. No. Imagine that people come to him, to Abraham, to speak to him, but yet they first want to see Melchizedek because he's a priest of God. Imagínense qué ejemplo tan grande decir, quien nos ayudó fue Dios y tenemos que ir con Melquisedec para darle el diezmo de todo. He who helped us was God, but we're gonna go to Melchizedek because he's a priest of God and give him a tenth or a tithe. Y vean lo que dice en el verso 21. See what it says in verse 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. The king of Sodom said to Abram, all I want are my people. You can keep everything else. Verso 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Abram answered, the Lord God Most High made the heavens and the earth. This is number 22? Yeah, 23. 23. Voy a leer el 23. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. I read again from verse number 22. Abram answered, the Lord God Most High made the heavens and the earth, and I have promised him that I won't keep anything of yours, not even a sandal, strap, or a piece of thread. Then you can never say that you are the one who made me rich. Verso 24. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Let my share be the food that my men have eaten. But Aner, Escol, and Mamre went with me, so give them their share of what we brought back. Imagínense qué principio tan hermoso aquí que dice la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Saúl? Okay. See what an important principle we see in the Bible. Remember the story of King Saul? ¿Recuerdan que le dijo Samuel, ve y dice el Señor que destruyas al rey Agner? Remember when Samuel came to him and asked Saul, go and take away all the lives of the enemy king. Don't leave anyone alive. ¿Y qué fue lo que pasó? And what was it that happened? Él venía con todos los animales y con el rey ahí, a gusto, ahí platicando. He came with all the animals and even with the king, just chatting and having a good time. ¿Y qué le dijo Samuel? ¿Qué has hecho? ¿Qué And hiciste? Samuel said to Saul, what have you done? What have you done? ¿Y qué fue lo que dijo? Ay, discúlpame. Le dijo, no, ya no disculpas. Ya el Señor te va a quitar como rey de Israel. And what is Samuel said to Saul? No, there's no more sorry right now. Now the Lord has decided that he will no longer have you as a king. Y aquí Abraham, un principio hermoso. Él dice, no, a mí no me vas a dar tus riquezas, sino vas a decir que tú me enriqueciste. A mí el que me enriqueció fue Dios, no tú. See the difference compared to Abraham. Abraham says, no, I would not take anything from you. It's God who is making me rich, not you. Así es que regresando a la historia de Lot, Now, as we go back to the story of Lot, podemos ver que él se dio cuenta que aún hasta en los momentos difíciles el Señor no te olvida. we see that even in the most difficult time, the Lord forget us not. Y yo lo reflejo siempre a mi vida. I reflect upon it in my life. ¿Cómo nos hemos olvidado de Dios en estos días? How have we forgotten about God in our days? Pero aún el Señor no nos olvida. But the Lord has never forgotten us. ¿Cuántas veces no hemos tenido dificultades de dinero? How many times have we not felt difficulties with financially? Pero el Señor no nos olvida. But the Lord forget us not. ¿Cuántas veces hemos estado en problemas?
How many times have we been in problems? Ya sea problemas legales, Let it be legal, ya sea problemas de matrimonio, a matrimony, ya sea problemas de alguna dificultad con alguien en el freeway. or problems perhaps in the freeway. Pero el Señor no nos olvida. But the Lord does not forget about us. Él siempre está ahí escuchándonos, He's always there listening to us. aunque nos olvidemos nosotros de Él. Even when we may forget of Him, Él siempre está con nosotros. He's always there with us. Así es que me gustaría que tuviéramos en mente que el Señor siempre, siempre nos recuerda y siempre, siempre está con nosotros. I want us all to keep in mind that the Lord always remembers of us and He's always there with us. Y siempre, aunque tengamos una dificultad tan más difícil que sea, Él siempre estará con nosotros y Él va a proveer. We may be going through a very difficult situation, but the Lord is always there. He will always provide. Vamos a orar. Let us pray. Amante Dios, gracias porque nos permite, Señor, leer en tu palabra y ver esos principios tan hermosos que tienes para nosotros en estos días. Father, we thank you for having these beautiful principles that we can apply to our lives. Gracias, Señor, porque sabemos que en los momentos de pruebas, en los momentos difíciles, en los momentos donde no creemos que nadie nos va a ayudar, tú siempre apareces. We want to thank you, Lord, because in the most difficult times, in the times that we're going, that are very hard, you're always there for us and you help us. Gracias, Señor, y gracias por las bendiciones proveídas. Thank you, Lord, and thank you for the many blessings you provide to us. Te pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén. We ask you that, please, for all these things, in the name of Jesus, we thank you. Amen. Amén.